Si algo sabían hacer bien los antiguos romanos eran las fiestas, de eso estoy seguro. Cuando no estaban ocupados inventando acueductos, hormigón o la base del calendario moderno, encontraban alguna forma de divertirse. Para ellos era divertido, para muchos una pizca de locura con situaciones bastante extrañas y escandalosas. Hola, viajeros de la historia. Hoy viajamos a la antigua Roma y descubriremos cosas escandalosas y escalofriantes que darían para el argumento de cualquier telenovela. ¿Tienes curiosidad por saber cuáles son? Antes ya deja tu super like y sin más preámbulos vamos al video. Cayo Pisón tomó la mala decisión de invitar al emperador Calígula a su boda. Cuando Calígula se presentó al banquete, Cayo le dijo al emperador que no tocara a su futura esposa, Cornelia Orestila. Así que, naturalmente, Calígula la robó, se casó con ella y la desterró a una isla donde se le prohibió volver a acostarse con nadie. Moral de la historia: no le digas a Calígula lo que no puede hacer. Para alguien con el poder y la reputación maníaca del emperador Nerón, probablemente era fácil aburrirse de tener todos sus caprichos atendidos. Tal vez por eso Nerón convirtió a un niño inocente en eunuco, y luego se casó con él. What? El chico, llamado Esporo, se vistió de mujer con velo y guirnalda para la ceremonia oficial, y ambos incluso tuvieron una romántica luna de miel en Grecia. ¡Qué locura!, ¿no? El emperador Augusto exilió a su hija Julia por arruinar los valores familiares. Augusto apoyaba los valores familiares y decidió ilegalizar el adulterio. Julia complicó su posición política al entregarse con frecuencia a los vicios, incluyendo casos públicos de adulterio. Augusto se molestó tanto que la exilió a una isla sin hombres y sin vino. Oh, no. En cuanto a los hombres con los que se acostó, fueron exiliados u obligados a suicidarse. Valeria Mesalina, también conocida solo como Mesalina, fue una emperatriz consorte romana, tercera esposa del emperador Claudio. También era prima paterna de Nerón, prima segunda de Calígula y sobrina nieta de Augusto. Por el árbol genealógico ya te puedes imaginar lo que iba a ocurrir después. Y la verdad es que no fue nada bueno. Además de desafiar a las prostitutas, la esposa del emperador Claudio se hizo famosa por casarse con otro hombre, Cayo Silio, sin que Claudio lo supiera. Juntos conspiraron para derrocar a Claudio y gobernar el imperio. Todo se desmoronó cuando Claudio descubrió todo el plan y no tuvo piedad de ejecutar a ambos. Poco después de que César encontrara su fin en los días de marzo, su amigo y aliado más cercano, Marco Antonio, se quedó con su amante Cleopatra. Marco Antonio fue nombrado enemigo de Roma, pero estaba demasiado ocupado con la reina de Egipto para preocuparse. Finalmente, el sucesor de César, Octavio, se enfrentó a ellos y derrotó a sus fuerzas. Al final, los dos se quitaron la vida. Según Plinio el Viejo, Valeria Mesalina, tercera esposa del emperador Claudio, era conocida por su apetito por los placeres de la carne. Para divertirse, la emperatriz apostó con la mejor cortesana romana de su tiempo. La apuesta era con cuántos hombres podían acostarse en una noche. Mesalina venció a la cortesana y consiguió incluir a 25 hombres en esta apuesta, dejando humillada a cualquier profesional de la especialidad. Todavía, según Plinio, a la emperatriz le gustaba trabajar clandestinamente en esta área y se hacía llamar loba. Imagina cuántos cuernos se llevó el emperador Claudio.
Calígula utilizaba a menudo a sus hermanas como arma política y las ofrecía a menudo a sus amigos y potenciales enemigos. Esto le resultaba muy útil, ya que guardaba registros de todos los adulterios y los hacía públicos para crear un revuelo instantáneo cada vez que necesitaba arruinar la reputación de un amigo convertido en rival y así crear inestabilidad política. Puede que Nerón haya tenido una infancia extraña, pero ni siquiera la educación más inusual podría explicar sus impulsos más feroces. Algunos registros históricos dicen que le gustaba divertirse de formas extrañas. Se vestía con pieles de animales, se liberaba de una jaula y se iba a una ciudad donde había hombres y mujeres indefensos y le gustaba atarlos a estacas y hacer lo que le diera la gana. Julio César no solo inició el reinado de los emperadores romanos, sino que fue uno de sus mejores líderes. A pesar de su matrimonio con Calpurnia Pisonis, tuvo muchas amantes, entre ellas la famosa Cleopatra. Cuando César la invitó a Roma, Cleopatra llevó a su bebé y lo mostró a todos, incluida Calpurnia. Entonces, ¿qué debería hacer el emperador? Le dio al niño su nombre y escribió una ley que decía que podía casarse con todas las mujeres que quisiera. Las cenas con Calígula eran una pesadilla para las parejas. Calígula solía invitar a las parejas a cenar y, si una determinada esposa le atraía, la llevaba a sus aposentos y volvía más tarde para contar a sus maridos todo lo que había sucedido. Por si eso no fuera suficiente para él, a veces pedía a las parejas que se divorciaran, simplemente porque tenía suficiente poder para hacerlo. Los fluidos de los gladiadores eran productos de primera calidad en Roma. Si querían ganar unas buenas monedas, el sudor de los gladiadores se utilizaba como perfume y como tratamiento de belleza. El sudor también se recogía en frascos y se vendía como recuerdo. La sangre de los gladiadores ya se utilizaba ampliamente como afrodisíaco. En su noche de bodas, los recién casados realizaban un ritual en el que separaban sus cabellos con una espada mojada en la sangre de un gladiador fallecido, lo que significaba que su vida matrimonial sería larga y con muchos hijos. En la sociedad romana, los gladiadores tenían poca o casi ninguna posición social. No todos los gladiadores eran esclavos o prisioneros, pero la gran mayoría lo eran. Cuando comenzó la tradición de los gladiadores, muchos hombres libres que pertenecían a los estratos más bajos de la sociedad se vendieron para participar en combates de gladiadores. Los gladiadores estaban al mismo nivel que las profesionales de relaciones íntimas, los actores y las bailarinas, es decir, tenían un estatus de infamia, pero eso no impedía que los gladiadores buscaran la fama y el reconocimiento. Considerados valientes, alcanzaron la fama por sus victorias y fueron codiciados por las mujeres, mientras que eran relegados a la periferia tras ser utilizados. Las multitudes admiraban a los gladiadores por arriesgar su mortalidad, pero eran considerados poco más que trabajadores y nada más. Contratar a un gladiador como guardaespaldas no era una mala idea. Después de todo, tener un guerrero retirado o fuera de servicio entrenado para protegerte tiene todo el sentido. Este tipo de servicio era muy lucrativo, especialmente cuando los gladiadores protegían a la élite romana, en viajes o para mantener a raya a las tropas militares. Sin embargo, las mujeres aprovechaban el fenómeno de la contratación de gladiadores por otros motivos. Según Philip Métizac, autor del Manual del Gladiador, muchas mujeres adineradas que contrataban guardaespaldas de gladiadores lo hacían solo con el propósito de tener relaciones con ellos y nada más. Ajá. No solo las mujeres ricas contrataban a los gladiadores, los hombres también lo hacían.
Con el tiempo, los gladiadores perdieron la capacidad de controlar sus cuerpos, tanto como esclavos como hombres libres que se convirtieron en guerreros voluntariamente. A pesar de ello, la perspectiva de las relaciones amorosas no siempre era desagradable. Se esperaba que los gladiadores aprovecharan las oportunidades para utilizar sus cuerpos como instrumentos de lujuria carnal, y algunos lo consideraban un privilegio del trabajo. Según dos historiadores romanos, Herodiano y Dion Casio, la esposa del emperador Marco Aurelio, conocida como Faustina la Joven, se sintió tan atraída por un gladiador que vio durante un desfile de combatientes que llegó a enfermar. Ella le habló a su marido del hombre y Aurelio consultó a los adivinos para ver qué debía hacer para aliviar la pasión de su esposa. Le dijeron que el gladiador debía ser ejecutado mientras Faustina estaba debajo de él, cubriéndola con su sangre. Parece que el gladiador tenía relaciones con Faustina en ese momento. Tras su muerte, volvió a tener relaciones con su marido. Sea o no cierta la historia, destaca los poderes casi mágicos atribuidos a la sangre de los gladiadores, así como la intensa sexualidad que encarnaban. Es posible que su hijo, Cómodo, que llegó a ser emperador, tuviera sangre de gladiador en sus venas y que incluso disfrutara participando en las luchas de gladiadores, a menudo luchando contra los discapacitados físicos o los animales en una plataforma elevada. Las gladiadoras o gladiatrix no eran tan comunes como sus homólogos masculinos, pero cuando llegaban al ring eran muy sensualizadas. Las gladiadoras llevaban tanga a diferencia de las túnicas que usaban los hombres y no tenían casco, presumiblemente para lucir sus rostros y peinados. Las luchas de gladiadoras representaban el colmo del lujo y la indulgencia, y solían celebrarse en fiestas privadas de la élite romana. Las pruebas arqueológicas indican que las mujeres utilizaban las mismas armas que los hombres, pero una estatua que se cree que representa a una gladiadora muestra a una mujer con los pechos desnudos sosteniendo a una sica, una espada corta y curva. Durante la época imperial, las mujeres de la nobleza romana se interesaron cada vez más por acercarse a los gladiadores. Ovidio, un escritor de la época, solía decir que el mejor lugar para conocer a una romana eran los combates de gladiadores. Miles de ellas los observaban salvajemente. Describió la atmósfera romántica que rodea el combate de gladiadores en el arte de amar. Para hombres y mujeres, los gladiadores eran todo un afrodisíaco. Para intentar combatir el coqueteo y los deseos carnales, Augusto, el emperador romano, trasladó a las mujeres al nivel superior del anfiteatro de Roma. Pero esto no ayudó mucho a eliminar los celos y la ira por esta situación. Herodes el Grande. Herodes era una figura notoria en el mundo antiguo, pero sus problemas pueden ser más profundos de lo que la mayoría de la gente cree. De hecho, no nació judío ni de la realeza, sino que se casó con la dinastía Asmonea y Macabea que gobernaba la región. Una hermosa dama, Mariana, siempre hizo que Herodes estuviera celoso. Así que, gracias a una conspiración de su propia familia, Herodes la hizo matar. Aterradoramente no pudo dejarla ir después de su muerte. Los libros sagrados judíos afirman que Herodes guardó su cadáver, lo conservó con miel y aún así le hizo el amor durante 7 años. Carlomagno. Puede que sea más conocido como el primer emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, pero Carlomagno también puede ser recordado por tener relaciones con los muertos, siendo el más destacado de la historia. Las leyendas del siglo IX dicen que Carlomagno cometió un pecado indecible, que tuvo que ser perdonado directamente por Dios. Aunque el verdadero pecado era secreto,
Los rumores medievales llenaron el vacío con el acto más incalificable que se pueda imaginar: acostarse con muertos. Las crónicas alemanas de los siglos XIII y XIV dicen que una de sus esposas tenía un anillo mágico que le hacía amarla. Cuando ella murió, lo tuvo en sus manos, por lo que Carlomagno siguió enamorado de su esposa muerta y no la dejó ir. Algunos también han sugerido que el pecado indecible que cometió fue tener un hijo con su hermana. El emperador Tiberio. El segundo emperador romano, Tiberio, estuvo involucrado en cosas horribles. Cuenta la leyenda que entrenó a una banda de muchachos apodados sus pececitos para que se relacionaran con él. Tiberio era un apasionado de tales perversiones. En su villa costera de Capri, organizaba fiestas ilícitas para mantener su libido alta, según Suetonio. Tiberio también coleccionaba escritos escandalosos y pintaba frescos sensuales en sus paredes. Además, en los jardines, hacía que los niños y niñas se disfrazaran de Pan, una especie de dios de los bosques y las ninfas salvajes. Y eso sin contar todas sus depravaciones con los adultos. Por supuesto, la fuente principal de las historias que tenemos sobre Tiberio provienen de los relatos escritos por Tácito y Suetonio, que tenían sus propias motivaciones posibles para querer manchar la reputación de un emperador romano. Teniendo en cuenta esto, es posible que las historias increíblemente inquietantes que han surgido sobre Tiberio después de su muerte sean inventadas. ¿Qué opinas? Calígula. Calígula, ¿qué decir de él? Hay muchas historias locas, pero hemos decidido hablar de una muy ligera. El emperador romano Calígula tenía la reputación de estar cerca de su familia. Los antiguos rumores romanos decían que este autócrata demente se acostaba con cada una de sus 3 hermanas. Sin embargo, en contra de la opinión popular, no arrancó el bebé de su hermana de su vientre para comérselo. La hermana favorita de Calígula era Drusila. Se supone que su abuela los sorprendió durmiendo juntos cuando eran niños, y Calígula apartó a Drusila de su marido para que viviera con él cuando eran adultos. Juana de Castilla. Hija de los famosos reyes católicos Isabel y Fernando de España, Juana la Loca heredó sus tronos, pero también los problemas de salud mental de su familia. La abuela materna de Juana, también llamada Isabel, sufrió una grave depresión tras enviudar, y su nieta parece haber heredado esta condición. Juana se casó con un notorio libertino llamado Felipe el Hermoso, y este la volvió loca, o más loca al menos, con sus infidelidades. Pero seguía irremediablemente enamorada de él, hasta el punto de que, tras su muerte a una edad temprana, Juana desenterró su cuerpo y llevó su ataúd a todas partes. What? Recorrió España en un gigantesco cortejo fúnebre, mostrando su cadáver desde 1506 hasta 1509. Juana se negó a bañarse o a dormir en una cama hasta que se recluyó en un monasterio. Emperador Nerón. Además de amar a su madre Agripina, el emperador romano Nerón tenía otro hábito algo más extraño. Al parecer, perseguía las partes íntimas de hombres y mujeres vestido con pieles de animales muertos, según el escritor romano Suetonio. Suetonio escribió en los 12 Césares que, como una criatura salvaje, Nerón fue liberado de una jaula vestido con pieles de animales salvajes y atacó las partes íntimas de hombres y mujeres que estaban atados a estacas. Domiciano. Domiciano era un emperador romano súper perturbado, lo que al parecer estaba de moda entre los emperadores. Uno de sus muchos delitos fue mantener relaciones con su joven sobrina Julia Flavia, hija de su difunto hermano Tito. Después de matar al supuesto amante de su propia esposa, Domiciano optó por vivir con su sobrina, haciendo pocos esfuerzos por ocultarse.
Domiciano y su verdadera esposa acabaron regresando, pero de todos modos mantuvo sus relaciones con Julia. Domiciano también afirmó arbitrariamente que muchas vírgenes vestales habían roto sus votos de celibato y ordenó que las mataran. Sultán Ibrahim I. El emperador otomano del siglo XVII, Ibrahim el Loco, hizo justicia a su apodo. Se rumorea que ordenó a sus jardineros que ejecutaran a las 280 mujeres de su harén, cosiéndolas en sacos y arrojándolas al océano, solo para que él pudiera pasar por el proceso de elección de algunas nuevas mujeres. Era el último heredero de su casa cuando subió al trono, por lo que todas intentaron tener relaciones con él. Por desgracia para ellas, la lujuria se convirtió en una obsesión, hasta el punto de que Ibrahim se negó a dejar de tener hijos y amantes. Algunos historiadores dicen que celebró varias fiestas colectivas de amor en el palacio. Zhengde. El gobernante de la dinastía Ming, Zhengde, amaba tres cosas: los animales, la bebida y las mujeres. Coleccionaba bestias exóticas de todo el mundo en su zoológico real, bebía toneladas de alcohol en su tiempo libre y añadía muchas mujeres a su harén. Cada vez que viajaba, hacía que sus guardias secuestraran mujeres para llevarlas a casa. Su afición a añadir más mujeres al harén era tan conocida que las viudas y las solteras se apresuraban a casarse si sabían que el emperador iba a visitar su pueblo. Catalina II de Rusia. Los rumores más extendidos afirman que Catalina II de Rusia era tan pervertida que murió teniendo relaciones con su caballo. En realidad, es más probable que Catalina fuera una mujer con apetito por las relaciones sanas que una pasión equina. A lo largo de su vida adulta tuvo muchos amantes, lo que los contemporáneos e historiadores utilizan para retratarla como una insaciable profesional de relaciones íntimas. Desgraciadamente, esta burla solía producirse porque era una mujer poderosa en aquella época. Después de este video puedo decir que hay algunas locuras para sacarse el sombrero. ¿Te ha gustado este video? Entonces comenta aquí abajo. Y no te vayas sin dejar tu super like, ayuda mucho al canal. Un gran abrazo y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto!